Hola, bienvenidos a un bucle más. Estamos aquí con una investigadora muy especial. Bienvenido, Alan. Ella es Narela Catania. Estamos muy contentos de recibirla en este espacio. Es una investigadora muy activa también. Ella es psicóloga e investigadora. Narela administra la cuenta de Instagram de Psicoanalistas Rancios. Ella también imparte cursos y talleres del estudio crítico del psicoanálisis y también es socia de Ápola Internacional, es decir, Apertura para Otro Lacan. Bienvenida, Narela, bienvenido, Alan. Gracias por acompañarnos, Narela. Bueno, muchas gracias por la presentación. Estoy muy contenta de estar conversando hoy con ustedes. Es un gran placer para mí que me hayan invitado a trabajar de estas cuestiones y conversarlas, dialogarlas con ustedes, que me parece que es uno de las actividades más lindas que hacemos los psicoanalistas, que es debatir y pensar ideas juntos. Me parece que ya como los pensamientos nunca son en soledad y las teorías no se construyen en soledad, pensar juntos y dialogar y a partir de nuestras inquietudes me parece que es genial y bueno, nada, estoy muy contenta por eso. Gracias, Narela. Nosotros también. Y bueno, un tema que nos convoca hoy con ella es algo que ya tiene trabajando un tiempo, que es la articulación del psicoanálisis y la teoría queer. Nare, bienvenida. Para mí y para Zaira es un honor y un gusto que estés acá con nosotros. Eh, ya veníamos atesorando, Zaira y yo, este encuentro con Narela, porque Narela es un agente muy importante ahí en algunas articulaciones que hemos visto a nivel de redes sociales, ¿no? Mensajes que se han establecido por ahí, charlas que te hemos visto con Alfredo Eldenstein también articulando algunas cosas. Entonces, me parece que este encuentro es otro encuentro que puede atesorar muchas vicitudes. Y bueno, lo primero que queríamos preguntarte con Zaira, que es algo que también más o menos dialogábamos nosotros fuera de cámara, es qué es aquello que molesta a los psicoanalistas, que se implica, se anuda en el discurso de lo heteronormativo. Me parece que es una pregunta que apunta muy específicamente a algunas condiciones que tienen que ver con el psicoanálisis, con lo queer y con algunas posiciones políticas del psicoanálisis necesarias. Entonces, qué mejor que preguntarle a Narela esa primera pregunta. Bueno, bueno, me parece que es una muy buena pregunta como para empezar. Eh, a mí me parece que, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo veo que estamos en un momento de mucha ebullición en el psicoanálisis. Quizás lo veo más en las redes sociales, o al menos se difunde más en las redes sociales, quizás siempre fue así, y ahora es como que es algo que está como más a la vista de todo el mundo, que hay muchas posiciones en el psicoanálisis, posiciones teóricas, políticas, que están en tensión frente a la heteronormatividad del psicoanálisis, que a mí me parece que es indudable que ha habido un psicoanálisis heteronormativo o una clínica heteronormativa que no cubre la totalidad del psicoanálisis ni a todos los psicoanalistas, pero sí a una gran cantidad, ¿no? Basta revisar artículos, libros, donde uno se encuentra que están en gran medida atravesados por un discurso cis heterocentrado, que parte de la base de pensar que hay solo dos sexos, que hombre y mujer se derivan del sexo biológico que se tenga, que hay una cierta relación necesaria entre hombre y mujer, y que todo lo demás es pensado en términos como secundario o no tiene lugar o tiene lugar como patología, ¿sí? Esto históricamente desde Freud hasta acá. Homosexualidad como perversión, travestismo como perversión, transexualidad como psicosis, son cuestiones que hasta el día de hoy se siguen repitiendo. Quizás ahora de maneras más solapadas, ahora ya se dieron cuenta que decir eso queda mal, entonces no lo dicen tan directamente, pero siguen estando estos discursos presentes, sobre todo porque parten de un modelo teórico que
desde la propuesta de Alfredo Eiderstein, yo llamo biologicista, ¿sí? Un modelo que parte de considerar al cuerpo anatómico como lo real, como algo prediscursivo, y que todo lo demás es secundario a eso, o epifenómeno del cuerpo biológico, un fenómeno menor del fenómeno mayor determinante que es el cuerpo biológico, como algo además que no tendría una significación a priori, sino que es en tanto hombre o mujer o macho o hembra, lo simbólico y lo imaginario que luego lo recubrirían. En ese sentido, como decía, que hay una tensión entre discursos, hay quienes están denunciando esto, tratando de producir una mutación epistemológica en el psicoanálisis, hay quienes lo hacen más desde un reformismo, de, bueno, pensar, no sé, el Edipo queer, por ejemplo, o sea, despojar al Edipo de heteronormatividad, al complejo de Edipo, pero seguir sosteniéndolo. Otros que tienen propuestas mucho más radicales de hacer un cambio paradigmático, es decir, abandonar cierto andamiaje conceptual y reemplazarlo por otro, ¿no? Esa es la propuesta de algunos autores de Apola, por ejemplo, al menos desde su programa de investigación y de algunos investigadores que están presentes en esa sociedad. Y en otros espacios más, no es solo en Apola, en otros espacios también hay una propuesta de articular el psicoanálisis a otros discursos que lo interpelan y que lo enriquecen muchísimo, como los estudios de género, la teoría queer, los estudios decoloniales, es decir, interseccionar un montón de cuestiones que en el psicoanálisis no son debatidas a priori y son pensadas como o no son pensados o son pensadas como secundarias, que son cuestiones de género, raza, clase y que atraviesan al psicoanálisis. Y en ese sentido, así como hay distintas posiciones que en mayor o menor medida están intentando atacar este problema, también han surgido posiciones muy reaccionarias a eso, posiciones muy reaccionarias que plantean que hay que quedarse en el psicoanálisis, hay que volver a Freud, hay que volver a las bases y no salir de eso. Y quedarse como protegiendo un templo sagrado, ¿no? Como a mí se me viene esta imagen, hay un templo sagrado que es el psicoanálisis freudiano o freudo-lacaniano, que hay que estar con ametralladoras desde el techo atacando a todo lo que venga a interpelar el psicoanálisis, ¿no? Defenderlo. Esto me parece que se vio muy claro con la intervención que hizo Paul Preciado en la Escuela de la Causa Freudiana en el 2019, donde planteó explícitamente que el psicoanálisis se ha quedado entrampado en una epistemología sexual que ya está siendo cuestionada desde hace décadas y décadas, o sea, ya desde la primera mitad del siglo XX que ya venía siendo cuestionada y el psicoanálisis la mantiene como lo real, y lo real en tanto prediscursivo, ¿no? En ese sentido hay autores que siguen reforzando la idea de que hay solo dos sexos, de que hay solo hombre y mujer, de que no existe una norma, por ejemplo, hay muchísimos psicoanalistas que sostienen que no hay una norma sobre la sexualidad, o que al menos si existe una norma, al psicoanálisis no le interesa nada de eso, que no existe el patriarcado, no existe la violencia de género, es decir, discursos que, amparándose en conceptos psicoanalíticos, tratan de negar todo lo que vendría a cuestionarlo y a enriquecerlo, porque esto es lo que me parece interesante. No solo son cuestiones que lo interpelan al psicoanálisis, sino que le permitirían enriquecerse para mí. Articular el psicoanálisis a los estudios de género, a la perspectiva decolonial, le permitirían no solo resolver algunos problemas teóricos, clínicos y políticos que tiene, sino potenciarlo. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que tomarlos, estudiarlos y ver de qué manera se los puede articular. ¿No? Esto es algo que ha sucedido desde el comienzo con Freud, ¿no? Cuando se articula a distintas disciplinas y se produce algo nuevo,
¿no? Freud articuló el psicoanálisis a algunas disciplinas, Lacan a otras, qué sé yo. Por ejemplo, Lacan cuando toma la lingüística produce algo nuevo, cuando toma el análisis de discursos, cuando toma la lógica. Es decir, tomar otros discursos me parece que potencia. Sin embargo, no es la posición de muchos psicoanalistas, que están como un poco enojados con que haya ahora gente que los está estudiando y criticando. Porque ese es el tema, hay gente que los estudia y los critica con argumentos. Eso es me parece lo interesante, porque, y esto no es algo que sucede ahora, sucede desde hace 50 años, ¿no? Historia de la sexualidad, el volumen 1 de Michel Foucault, el pensamiento heterosexual de Monique Wittig, el antiedipo de Deleuze Guattari, el deseo homosexual de Guy Hockenheim, todos textos que ya tienen muchos años en los que explícitamente se critica el psicoanálisis con argumentos y tomando elementos de la teoría. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que les molesta a muchos psicoanalistas es esto, que esté justamente esta tensión, este discutir la teoría. Cuando hay muchos psicoanalistas que siguen considerando, incluso Miller, el otro día escuchaba una conferencia donde plantea el psicoanálisis es una práctica que luego se formalizará en una teoría, pero en principio es una práctica que parte de la experiencia, que parte de una escucha desprejuiciada, lo cual a mí me parece que es un error gravísimo, epistemológico y político, porque pensarlo así es como pone en un segundo plano la teoría y en un plano como casi como desestimando la teoría, cuando para mí es todo lo contrario, la teoría es lo que está previamente, lo que funciona como un marco de lectura, un marco en el cual arriban los hechos. Lo que llamamos los hechos de la práctica ya están tamizados por una teoría, ya están delimitados y por una teoría que, como vamos a conversar en este encuentro, está atravesada por lo que Wittig, una feminista, llamó el pensamiento heterosexual, ¿sí? Como el pensamiento dominante. Y acá hago una primera aclaración. Yo cuando hable de heterosexualidad, no me voy a estar refiriendo a la orientación sexual, a las prácticas sexuales de cada uno, sino más bien a un modo de subjetivación específico de la modernidad occidental y que ordena las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones humanas y subjetiva de un modo particular, impidiendo cualquier acceso al reconocimiento a todo lo que no pertenezca a la heterosexualidad. Y, y a la heterosexualidad como régimen político, ¿sí? No heterosexualidad como orientación del deseo, sino como un régimen que ordena las relaciones. O a lo sumo, sí, permiten un reconocimiento a otras identidades, otras prácticas u otros deseos, lo permiten tanto que los asimile y mientras más se integren a los modos de subjetivación heterosexuales. Entonces, en principio respondería a eso. Genial, genial, Narela. Cuando te escuchaba, tú nombraste a un teórico importantísimo, ¿no? Paul B. Preciado. Y también en otros momentos tú y yo hemos dialogado medianamente algunas consideraciones políticas del cuerpo, pensadas en Paul, en todo lo que él se ha implicado también como agente político y su cuerpo. Y algo que yo apuntaba y de lo cual también me encantaría que desarrolláramos y trabajáramos este día sería cómo el cuerpo se hace, es decir, uno no tiene un cuerpo y ese cuerpo, digamos, es nuestro y ya, sino hay algo que ese cuerpo se hace como agente político. Y a mí me hace recordar todo este entramado biopolítico que también Paul ha llevado a cabo, donde, bueno, la testosterona es inyectada, donde este cuerpo no es precisamente ese cuerpo biológico que nace, ¿no? Sino más bien se trata de un cuerpo que se subjetiviza y que nace justamente, capaz que en ese momento donde hay eso que se inserta, que es la testosterona, y que crece barba, no sé, crece el pelo donde no crecía, ¿no? Todo eso que termina implicándose en una voz también, un cambio de voz,
todas esas aristas me parecen bien importantes también para soportar una idea que en psicoanálisis me parece muy subversiva y que hay algunos colegas que todavía me parece que no la asimilan teórica ni políticamente, que es el cuerpo es algo que se ejerce, ¿no? No tenemos un cuerpo y que ese cuerpo ya diga, como decías tú con los discursos, ¿no? Soy hombre, soy mujer, soy esto y ya, ¿no? Sino hay todo un agente político en el cuerpo en el cual uno puede militar. Sí, el cuerpo como un campo de experimentación. En lo que plantea Preciado, lo que plantea es que, a mi entender, que todo el mundo desde el nacimiento ya está conectado a un montón de aparatos técnicos, de discursos científicos técnicos que modifican y modelan el cuerpo. En ese sentido, no es algo que es exclusivo de las personas trans, que una persona trans consume testosterona o estrógeno. Yo consumo estrógeno desde hace más de 2 años, sino que es algo que nos involucra a todos. Incluso la pastilla anticonceptiva tiene un montón de estrógeno, los alimentos que comemos, distintos medicamentos. También estamos conectados a un modo representacional, visual de producir la diferencia sexual en tanto ideales reguladores, ¿no? De la masculinidad, la feminidad. En ese sentido, sí, el cuerpo es indudablemente un campo de experimentación. Puede serlo, o sea, puede serlo, puede ser un receptor pasivo de todas estas técnicas que lo atraviesan y lo modelan, o también puede haber una cierta reapropiación de esas mismas técnicas para producir algo, un cortocircuito en esta modelización del cuerpo. Preciado lo que plantea es como una crítica y un agregado a la teoría de la performatividad del género de Butler. Judith Butler, una teórica queer muy importante, lo que plantea es que a partir de los ideales reguladores de la feminidad y la masculinidad, eso se internaliza y se expresa mediante prácticas estilísticas, discursivas, modos de hablar, modos de moverse, de vestirse, de expresarse. Expresan algo que termina en cada acto reificando, naturalizando, cristalizando algo que es no solo que viene del otro, sino que además no es esencial al cuerpo, algo que no es esencia. Cuando alguien habla como con ciertos gestos, se viste de una manera, no está expresando para Butler una esencia interior, sino que está en ese acto, está produciendo eso que uno pensaría que es interior y que es una esencia. Butler lo trabajó en términos discursivos, teatrales, estilísticos, y lo que Preciado le dice es, está muy bien eso, pero no es solo eso. También hay un montón de dispositivos técnicos que modifican el cuerpo en tanto anatómico. Por ejemplo, esto, la testosterona, estrógenos, es algo que es muy claro en las personas intersex. Las personas intersex, cuando nacen, también hay toda una lucha que está llevando a cabo ahora el movimiento intersex desde hace algunos años, para que dejen de producirles modificaciones quirúrgicas y endocrinológicas sin su consentimiento, es decir, desde el nacimiento, si se detecta que sus órganos genitales, por ejemplo, no responden a los ideales reguladores visuales, que se manejan por criterios visuales de lo que debería ser una vagina o un pene, se lo modifica. Se lo modifica para adaptarlo a uno o el otro. Muchas veces con el consentimiento de los padres, ¿no? Pero donde la persona involucrada no está siendo involucrada en esa decisión. Entonces, algo que ha traído muchísimo padecimiento. Porque, por ejemplo, alguien que nace con genitales diferentes a lo que el régimen heterosexual espera, se lo modifica y se lo intenta asignar a un sexo, con lo cual esa persona luego ha tenido muchos padecimientos, ha pasado gente
que se suicida luego, o sea, en la historia ha pasado muchísimo eso. Entonces, el cuerpo, como un campo de experimentación, me parece que sale de la lógica DSM, por ejemplo. De la lógica DSM en el sentido de que disforia de género o trastorno de la identidad de género remite a una persona que siente un malestar muy profundo con respecto a su cuerpo, o sea, a la no concordancia entre su autopercepción, la forma en que autopercibe su identidad de género y el cuerpo anatómico. Entonces, de esa discordancia que genera malestar, pide una intervención endocrinológica, quirúrgica, de cambio de nombre, para poder salvar ese malestar. Esa es algo que sucede, no estoy diciendo que eso no suceda, pero no es lo único que sucede. También existe una voluntad más afirmativa de querer experimentar. El psicoanálisis también se quedó con esa versión de que solamente una persona es trans, por ejemplo, si siente un gran malestar respecto del sexo que se le asignó y el género que se le asignó, cuando también existe la posibilidad de que alguien quiera experimentar. Así como uno puede experimentar en otros campos, también podría experimentar con su modo de expresarse, el modo de vivir el género, que como cualquier experimentación tiene sus riesgos, tiene sus ventajas, es como, en ese sentido me parece que es interesante porque abre muchas posibilidades. Sin embargo, es algo que en el psicoanálisis ortodoxo no lo acepta y sigue pensando que solamente es a partir de un gran malestar. Y si no está eso, probablemente haya sea un índice de alguna psicosis ordinaria o extraordinaria o la que sea, o un síntoma, algo que viene a anudar una estructura que si no estaría desestabilizada. Entonces, me parece que sí, otras concepciones del cuerpo distintas permitirían enriquecer y salir de una clínica cis heteronormativa en ese punto. Sobre todo porque el cuerpo, lo real, lo dado, son cosas que a muchos psicoanalistas les cuesta muchísimo cuestionar, ¿no? Lo ya dado. O sea, pensar que eso es algo que ya es así. Ya es así, vino así y no hay mucho para hacer. Y todo lo que se quiere hacer es índice de alguna psicopatología. Pasa muchísimo hoy en día. Esto es algo que algunos autores le han criticado mucho al psicoanálisis y para mí con acierto, que es cuando hay algo que en la sociedad está en cierto declive, decadencia o puesto en cuestionamiento, el psicoanálisis intenta reforzarlo para que no caiga, ¿no? Por ejemplo, con Freud, con el padre, ¿no? Cierta figura del padre que estaba siendo puesta en cuestión desde hace algunos años, Freud lo pone como el centro de la neurosis o el elemento que permite comprender una neurosis. La diferencia entre masculinidad y feminidad, y la feminidad como un camino del Edipo con ciertas características, la masculinidad como otro camino del Edipo con otras características, que en última instancia dependen de los órganos genitales para Freud. Cuando ya en su época el feminismo estaba poniendo en cuestión la supremacía del varón sobre la mujer y estas diferencias culturales que se hacían pasar por algo natural. Freud lo plantea en términos tales que la feminidad y la masculinidad parecen consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica, y no mucho más. No hay mucho que se pueda hacer con eso. Quien ingresa al Edipo como varón tendrá el Edipo del varón. Ingresa como varón en tanto los órganos que tiene. Lo mismo para la mujer. Y esto es algo que me parece que hoy es muy patente con respecto al sexo. La noción de sexo biológico, de dos sexos, de diferencia sexual, está siendo puesta en cuestión no solo por las teorías queer, sino también por la biología y desde hace muchos años. No es algo de estos últimos años, ya viene siendo puesto en cuestión. Y sin embargo algunos psicoanalistas siguen empecinados en defender la idea de que el sexo es lo real, que es inefable, pero que es inefable en tanto que hay dos.
¿sí? Sí, digamos como si fuera el marco conceptual único, ¿no? Con el cual se puede leer todo. Y no solamente leer, sino también dejar de pensar, ¿no? Tú lo decías Ujú, de manera muy, muy acertada, me parece. Esta pereza del pensar, esta pereza de decir, bueno, ya todo está dado, ¿no? ujú. Tenemos dos cuerpecitos y esos cuerpecitos, pues también si no se desarrollan de cierta manera, pues hay patología, ¿no? Un temazo también para hablar de lo queer, de las sexualidades, ¿no? El tema de la enfermedad, como decías tú ahora, ¿no? Parece que la enfermedad también pensada desde algunos agentes nada políticos, más bien incorrectamente políticos. También el niño, el niñe, ¿no? También tiene que tener, parece que un desarrollo, todo un, para que entramar eso, ¿no? Porque también si no entrama en una subjetivación, ¿no? Pues el niño termina, o la niña o el niño termina como por otro lado, ¿no? Termina homosexual, ¿no? Como si también la patología tuviera como esa connotación. Este recorrido es muy, muy, muy puntual en Arnold Davidson, en algunos Ujú. teóricos. Michel Foucault también por ahí lo fue trazando. Y tú dijiste algo que yo quiero resaltar, que me pareció muy, muy interesante. Y dijiste lo heteronormativo como régimen de subjetivación. Ujú. Me parece como bastante puntual de rescatarlo y volverlo a tomar para seguir dialogando, porque es un régimen con el cual parece que todo se filtra por ahí, ¿no? Y Ujú. acabamos filtrados y acabamos tejiendo producciones de sujeto así, ¿no? Es como pensar que el sujeto es un agente de algo, teórico, político de algo, y nombrarlo desde ahí, entonces, bueno, termina degradado también en un sentido donde nada puede hacerse, ¿no? Ujú. Digamos que lo heteronormativo como con consideración política es un filtro y es un mal filtro político, incorrecto. Eh, entonces, a mí me hizo pensar esto cuando te escuchaba. Eh, ahora, a mí me parece muy hermoso cuando dices los psicoanalistas, los psicoanalistas también puede ser, Ujú. porque ahí tú le pones un tema a los analistas. Es decir, son los psicoanalistas, los que están pensando eso. Esto me hace también pensar que el psicoanálisis puede rescatarse, ¿no? Que es algo que muchos estamos interesados en pensar un porvenir del psicoanálisis y que el psicoanálisis debe salvarse, esto que decías tú con las pistolas afuera del templo, ¿no? Sí. Es como, Ujú. me parece que esa es la militancia que al menos en psicoanálisis debemos rescatar por un porvenir y que ahí apuntamos, ¿no? Es decir, Ujú. los psicoanalistas que no piensan eso, que más bien hay que incomodarlos, ¿no? Ujú. Sí, bueno, varias cositas. Por un lado, esto que de la heteronormatividad, a mí me parece que no fue necesariamente un efecto buscado por los psicoanalistas. Yo no pienso que Freud lo haya dicho, bueno, voy a formular Claro. una teoría y una clínica tal que nada cambie y que siga habiendo hombres y mujeres así. No, a mí no me parece que se lo haya pensado así él. Sin embargo, al articular su discurso al régimen político de la heterosexualidad, aunque él no lo supiera, y proponer ciertos caminos diferenciales del Edipo y tomando como asidero la biología, me parece que tuvo ese efecto, produjo una clínica cis heteronormativa. En el caso del psicoanálisis norteamericano también es clarísimo, donde una dirección de la cura estaba en que un hombre cuando termine el análisis sea maduro genitalmente, viril, apto para el espacio público, la mujer que tenga deseos de maternidad o que se quede embarazada, me parece que ahí es bastante claro. En ese sentido, me parece que el psicoanálisis, al articularse a estos discursos, produce una clínica cis heteronormativa, no necesariamente como un efecto buscado. Por eso yo pienso que si se articula a otros discursos distintos a estos, podría tener como efecto otras cosas, otros modos, no reforzar
los malestares del régimen político de la heterosexualidad, sino ponerlos en tensión. Una clínica cis heteronormativa lo que hace es reforzar esos padecimientos, porque me parece que la sociedad esté organizada según ideales reguladores de lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer genera padecimientos. Incluso ya en la época de Freud generaba padecimientos, y me parece que Freud y Lacan en cierta forma se dieron cuenta de eso, ¿no? Con la pregunta neurótica: ¿soy un hombre o una mujer? ¿Soy verdaderamente un hombre o una mujer? ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es ser una mujer? ¿Qué es ser un padre? O sea, todas preguntas que retornaban ahí como síntoma, o estaban implicadas en un síntoma. Y frente a eso, una opción que han tomado muchos analistas es reforzarlo, es, bueno, mujer es tal cosa, padre es tal cosa, una mujer para un hombre tiene que ser tal cosa. Y estos son discursos que uno los puede leer hoy todavía, ¿no? Una verdadera mujer es la que tal cosa. En el psicoanálisis, lo cual a mí me parece que ya como no solo anticuado, sino conservador, eh, y atrogénico para una clínica. Entonces, en ese sentido, sí, para no seguir reforzando eso, y en todo caso hacer un movimiento contrario, sino de poner en cuestión eso. Es decir, entender que hay una norma que opera subjetivando, una norma que no está por fuera del psicoanálisis, sino que incluye también el psicoanálisis, algo que también ha sido muy criticado, el psicoanálisis como una tecnología del género, o como un dispositivo que contribuye a que estos ideales reguladores se estabilicen en cada individuo, ¿no? A través de la clínica. Eh, Vos decías esto, los psicoanalistas, sí, para mí no está bien dicho los psicoanalistas ni el psicoanálisis, porque ya sabemos que el psicoanálisis es un campo enorme con muchísimas producciones diferentes, incluso modelos teóricos contrapuestos, contradictorios entre sí, opuestos. Entonces es como, a veces para hablar uno tiene que hablar así, pero sí, es para mí, no es ni el psicoanálisis ni los psicoanalistas, es algunos psicoanálisis y algunos psicoanalistas. Pasa que el problema es que ese psicoanálisis y esos psicoanalistas son los hegemónicos, son los que están en las instituciones, acá en Argentina por lo menos en las universidades, donde el psicoanálisis tiene un gran predominio. Es decir, existen otras corrientes teóricas en la psicología, pero sin embargo, acá el psicoanálisis toma una gran parte del programa de enseñanza, y además tiene esta perspectiva de no cuestionar, seguir quedándonos en Freud, en lo que, haciendo exégesis, eh, tratando de defenderse de otros discursos. Sí, Nara, era muy, muy interesante todo esto que nos compartes. Y bueno, yo quiero retomar como este tema de inicio, que era el psicoanálisis, la articulación del psicoanálisis con la teoría queer. Ok, hay bastante rechazo de los psicoanalistas de introducirse al feminismo, al género, a estudiar lo queer, a estudiar estos nuevos discursos. Entonces, bueno, bajo ese sentido, ok, las ideas, digamos, sexuales de Freud que aluden solo a un sexo, hombre o mujer, a este discurso que mencionaban como cis heteronormativo, ok, se lee bastante en Freud, ¿no? Y los psicoanalistas para no entrarle, entiendo que se fundamenta, ¿no? Como Freud lo dijo, Freud lo abordó, o en psicoanálisis es así, ok. Pero bueno, sabemos que el psicoanálisis no solamente es Freud, aunque a veces sea inevitable remitir a él, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Por ser su fundador. Entonces, bajo ese sentido, ¿qué conceptos desde tu investigación, desde tu mirada, qué conceptos del psicoanálisis podemos articular a estos nuevos discursos a los que no se atreven los psicoanalistas a entrarle? Al feminismo, a la teoría queer, a los estudios de género. ¿Qué conceptos psicoanalíticos podríamos articular? Bien. Bien. En principio, yo diría que no son conceptos aislados, es decir,
no lo pienso al modo de un aplicacionismo, es decir, de tomar un concepto y llevarlo a otro campo, sino de tratar de comprender el conjunto de un modelo teórico, la orientación que tiene, la coherencia interna del modelo y pensar cómo en ese modelo teórico se lo puede articular a un discurso. Es decir, no lo pienso como una exportación de conceptos, sino a partir del modelo teórico y lo que lo enriquezca en una relación de ida y vuelta. Es decir, qué de las teorías queer le aportan al psicoanálisis y a su vez qué el psicoanálisis le puede devolver a eso, en un movimiento así como en bucle, justamente. Entonces, en principio, me parece que hay una perspectiva actual en psicoanálisis, en el psicoanálisis más ortodoxo, hegemónico, que frente a esta interpelación que se le hace desde los discursos de género y las teorías queer, entonces se proponen que no existe una norma y que lo que hay es solamente un goce singular, ¿no? Cada individuo tiene su goce singular, cada uno hace soluciones singulares frente a su goce, eh, y le dicen el goce queer, ¿sí? Yo ya lo he leído en un montón de autores, incluso Miquel Bassols, que es uno de los cabecillas de la EOL en Europa, el goce queer singular del individuo, lo cual en principio yo no estaría en desacuerdo con pensar que existe algo particular en el modo de vivir la sexualidad y los modos sintomáticos de la neurosis o de cualquier tipo de patos. No estaría en desacuerdo con esa idea. Ahora, el problema con eso me parece que es que deja por fuera la operativa de una norma. Es decir, sí, hay particularidades de la sexualidad, particularidades, es decir, cada uno la vive en cierta manera, de una forma distinta, pero existe una norma que intenta estabilizar esos modos particulares de vivirlos y homogeneizarlos y llevarlos a un modo de subjetivación universal, con tendencias universalizantes. Entonces, un movimiento en ese sentido que yo propongo es de ir desde esta concepción, o sea, no tomar la idea de un goce queer singular, sino ir al discurso del otro. El discurso del otro como una operación que en cada caso particular produce una sujeción a la norma, en tanto cuerpo, sexo generizado e individuado, además. Es decir, salir de esta idea de que existe una singularidad por fuera de las determinaciones de un otro y pensar en términos de inmixción de otredad, cómo opera la norma. Ya eso me parece que es un elemento que nos permite salir de cualquier cuestión individualista y biologicista. Como una pregunta, ¿no? Pensar cómo está operando acá la norma. Esta modalidad que yo pienso que es singular, inefable, queer, lo que sea, ¿cómo está siendo atravesada por la norma? Por la norma vehiculizada por el discurso del otro, encarnado en los padres, encarnado en las instituciones que atravesó, encarnado en el contexto en el que la persona vive. Ese me parece un primer elemento. Luego, la cuestión del género también, muchísima resistencia hay para tomar el concepto género. Un psicoanalista lacaniano ortodoxo diría, no trabajamos con género, nosotros trabajamos con sexuación, ¿no? Con las fórmulas de la sexuación, con la función fálica que es para todos, para algunos serán totalmente fálicos, otras serán no todas fálicas, pero trabajamos con eso. Género es algo simbólico, imaginario, ¿no? La sexuación es real. Eso diría un psicoanalista, yo es un argumento que lo leo y lo escucho bastante seguido. Cuando a mí me parece que género, como categoría que permite pensar los ideales reguladores de masculinidad y feminidad y las relaciones asimétricas de poder, ya es algo que está presente desde Freud. En Freud, en Lacan, cuando Freud habla de tipos viriles, de carácter sexual psíquico, de la niñita se comporta como un varón al comienzo del Edipo. O sea, son todas cuestiones que él no contaba con ese concepto, pero que
son precursores de lo que luego es género. Es decir, un modo de entender el modo en que una persona se percibe en tanto hombre o mujer, masculino o femenino. El Edipo también concluye con una identificación a un género, aunque haya sido llamado por algunos autores una identificación sexual. Entonces, me parece que el género ya está en el psicoanálisis. Uno puede negarlo, decir no, o tomarlo y en todo caso pensar unas teorías que sean más potentes del género. Y una de ellas me parece que es la teoría de la performatividad del género, de las que les hablaba hace un rato. Esta idea de cómo el discurso del otro se vehiculiza a partir de las prácticas constantes, reiterativas que hacemos. Se vehiculiza y se naturaliza, y se hace pensar que eso es la expresión de una esencia interior. Entonces, la performatividad del género, en este sentido, no es algo que sea externo y que luego yo lo meto adentro y lo saco afuera. No, no se puede pensar para mí en esas categorías de adentro, afuera, externo, interno, sino que requiere otro modo de concebirlo, que ahí me parece que está en la topología. En la topología, en pensarlo en inmixción de otra edad, incluso para Butler misma era como un problema, tiene en alguno de sus libros, cuando habla de performatividad del género, dice, a mí no me alcanza para pensarlo como adentro afuera, ¿no? Como que esto es algo que viene de afuera y me arma el mundo interno, no. No obstante, como no cuenta con la topología, no lo puede establecer en otros términos, pero le queda como algo problemático. A mí me parece que en ese sentido se lo puede abordar desde el psicoanálisis, al menos desde el psicoanálisis de Lacan, ¿no? Como el deseo del otro, cuestiones que dan cuenta de el yo como otro, es decir, cuestiones que dan cuenta de que no hay una internidad o algo íntimo como previo al discurso, sino que ya es en esa relación que no se lo puede plantear como discontinuidad entre afuera a adentro, sino como una continuidad. Por otro lado, me parece que el psicoanálisis, al psicoanálisis lacaniano, a partir de la idea de orden simbólico, de creación ex nihilo, es decir, creación desde la nada, a partir del significante, ya me parece que permite salir de la dicotomía copia y original, en la que algunos psicoanalistas todavía están entrampados. Que esto es algo también han criticado muchos autores queer, que es la idea de que para la heterosexualidad hay un original y luego hay copias, hay imitaciones, ¿sí? Una pareja de hombre cis y mujer cis es el original. Una pareja de lesbianas es una copia, ¿sí? Para la heterosexualidad. Hay alguien que está queriendo hacer de hombre y hay alguien que hace de mujer. O una persona trans es una imitación de una mujer verdadera. Esto en el psicoanálisis sigue presente también, ¿no? Eh, yo lo leo constantemente, esta idea de que existe algo que es original o que es más verdadero y algo que no es tan verdadero, que es, le dicen, o puro semblante o algo más imaginario, una identificación imaginaria, cuando lo otro sería una identificación real, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el concepto de significante y de creación ex nihilo ya no sale de ese problema, porque no hay una materia previa sobre la cual se construye, sino que la creación es a partir del orden del discurso en el cual estamos todos inscriptes. Por otro lado, bueno, hasta acá, ¿algún comentario, alguna pregunta? Sí, bueno, yo solamente, digamos, resaltar esto que tú dices porque me parece importantísimo. El significante, y voy a decirlo como lo dijiste tú, para salir de la dicotomía, me pareció muy lindo, así, ¿no? Significante para salir de la dicotomía y justamente crear la diferencia, porque también esto toca algo que parece que en psicoanálisis no se toma muy en serio, que es las concepciones teóricas, conceptuales, terminan siendo una política para leer, para escuchar un cuerpo,
¿no? Esto parece que los psicoanalistas a veces no se interrogan porque, bueno, pues Freud lo dijo, porque, bueno, Melanie Klein también lo dijo, Lacan lo dijo, ¿no? Entonces, como... O peor aún, se verifica en la clínica. Esto yo lo veo en mi clínica. Esto es así porque ya lo comprobé en mi clínica y en mi análisis. Y en mi análisis. Y cuando uno, hablábamos con Zaira luego esos puntos, porque cuando uno les pregunta, entonces, ¿cómo lo viste en tu clínica? Pues también ya parece que todo se cae, ¿no? Porque cuando hay que denostar eso, es que ocupas vivirlo ahí para que, pues, como que emerja, ¿no? Según. Entonces, me parece que el significante como una consistencia teórico-política permite salir de la dicotomía, porque produce la diferencia, pero en un sentido no meramente como, como pensar que es diferente y no es copia, sino digamos como una consecuencia subjetiva importante, discursiva, porque va más allá de eso, ¿no? Digamos que es aquello que termina iluminando. Y lo pensaba esto a partir de lo incómodo que puede ser para los analistas pensar el significante y no pensar la palabra ahí, porque también está la otra confusión, ¿no? Pensar que la palabra es significante nada más. Claro. Y todo lo puedo nombrar, entonces si lo nombro todo de cómo me siento, o de lo que me incomoda con mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? Ahí va a estar, ¿no? Tiene que ver más bien, como decías tú, toda esta implicación teórica con los otros, la inmisión, y de que todos y todas y todes estamos ahora sí que articulados ahí, más bien. Sí, me parece que esa virtud tiene el significante que permite salir de una cuestión biologicista, claramente, porque el significante no requiere no es Campo vacío. representación de cosa, de una cosa que existe en la realidad, sino que es producción. El psicoanálisis es producción. Luego, me parece que otro elemento importante que también es consecuencia del significante es la falta en ser. Es decir, no hay una esencia en sí misma, no tenemos una esencia dada a priori, que esto es algo que a muchos autores lo critican, la idea de falta en ser, como si fuera algo como nostálgico o como Sí. una cosa media frustrante, bueno, pero hay falta en Estar en ser, que, duelo. claro, qué pena. Para mí todo lo contrario, para mí falta en ser es condición de que haya un devenir. Que, si no, es decir, que porque hay falta en ser es que puede haber un devenir posible, puede haber Todo tiene que venir ahí. mutaciones, claro, puede haber no solo mutaciones, sino producciones, otros cambios, deconstrucción de las líneas duras del ser. Eh, entonces, en nuestra modernidad occidental, occidentalizada, nuestra relación al ser es pensada en términos de sexo, ¿sí? Uno te asignan un sexo que uno pone en el documento de identidad, acá se llama documento nacional de identidad, no sé cómo se llama allá, pero el carnet donde dice quién es uno, ahí está, figura el sexo, es uno de los primeros atributos que nos dan, además de un nombre que además está en relación al sexo que nos asignan, y además una pregunta que sobre el ser se responde a partir del sexo, ¿no? ¿Soy hombre o soy mujer? ¿Soy heterosexual? ¿Soy homosexual? ¿Soy bisexual? Es decir, y eso involucraría la totalidad de mi ser. Eso es una producción moderna, occidental, que no estaba antes, no fue en toda la historia así. Eh, Se crean en un momento específico de Europa y del discurso científico, se producen las identidades en términos de sexo, ¿no? Tanto la identidad homosexual y todo lo que en ese momento se conocía como perversiones o desviaciones, y también la identidad heterosexual se produce en un momento. Hay un autor que se llama Jonathan Katz, que tiene un libro que se titula La invención de la heterosexualidad, en el cual propone a Freud como uno de los autores que estableció la heterosexualidad como una identidad, como un sentimiento propio, ¿no? Soy esto, como el desenlace de un complejo de Edipo llevado a término.
Freud junto a otros autores, ¿no? Como Krafft-Ebing y demás. Entonces, frente a esto esta pregunta por el ser, que se responde por el sexo, Davidson lo llama la sexistencia, ¿sí? Como existencia con S al principio, ¿sí? Nuestra sexistencia. Es decir, ya nuestra existencia, nuestro ser ya está tamizado en relación al sexo leído desde una matriz heterosexual. Entonces, frente a esto, el psicoanálisis permite oponer falta en ser. Es decir, no hay sexistencia como algo único, universal y a priori, sino que si lo que hay es falta en ser, hay potencia de que pueda advenir a ese lugar cualquier otra cosa también. Es decir, no es lo único, ni es totalizante, ni es lo determinante, el determinante último de la subjetividad y de nuestro modo de vivir la sexualidad. Y así como la diferencia sexual en psicoanálisis es como otro tema que cuesta muchísimo ponerlo en cuestión porque se piensa que la diferencia sexual es o bien biológica, es decir, macho-hembra según el órgano que tengas, para muchos analistas sigue siendo así, o bien la diferencia sexual como una diferencia entre goces según las modalidades dadas por la función fálica. Lo cual para mí tiene algunas cuestiones interesantes eso, pero tiene el problema de que muchas veces no solo que se lo piensa en términos binarios, sino que se piensa que hay también la diferencia sexual binaria natural y que alguien se inscribe en uno u otro lado. No sé, cuando se dice, por ejemplo, un hombre o una mujer se puede inscribir en el lado masculino de las fórmulas. Lo que hay ahí es dos diferencias que se están teniendo en cuenta. Por un lado, la diferencia sexual dada por los órganos genitales, binaria y leída en términos anatómicos, y por otro lado, la diferencia sexual que estarían proponiendo los psicoanalistas. Entonces, no es que una reemplaza a la otra, los psicoanalistas utilizan las dos. Y frente a eso me parece que ya está eso en cierta medida articulado a la heterosexualidad como régimen político, aunque hay, me parece que trabajos interesantes de autores que intentan pensar las fórmulas de la sexuación por fuera de un binarismo heterosexual, ¿no? Como por ejemplo Diego González, que estuvo acá presente con las fórmulas de la sexuación, Lina Rovira, con la que también estuve charlando en otro momento y está pensando ese tema. Pero no es ahora lo que yo quiero hablar de las fórmulas de la sexuación, sino de que frente a la diferencia sexual, que en psicoanálisis parece como una diferencia irreductible, binaria, podemos oponer desde el psicoanálisis multiplicidades y potencias. Esto ya implica pensar en términos más deleuzianos, de Deleuze-Guattari. ¿Por qué? Porque multiplicidades y potencias lo que hace es salir de un saber a priori de lo que alguien sería por ser atribuido a un género. Por ejemplo, que a cualquiera de nosotros se nos haya asignado un género o un sexo, no impide que uno pueda hacer con eso cualquier otra cosa luego. Es decir, que uno en la experimentación que haga de sus prácticas, de su cuerpo, uno pueda no quedar capturado necesariamente en eso. Uh-huh. Lo que sucede para mí es que muchos psicoanalistas, a partir de este saber ya lo que es un hombre, lo que es una mujer, ya están en cierta medida obstaculizando que haya un desarrollo de las potencias y de las multiplicidades. Justamente lo que hablaba hace un ratito de que refuerzan el modo de subjetivación heterosexual. Este es algo que también uno lo puede ver. Los psicoanalistas a veces ya saben qué es un hombre, qué es una mujer, no solo porque lo saben como cualquiera ve a una persona y dice es un hombre o una mujer según el marco de lectura heterosexual, sino porque saben qué atributos tiene un hombre, qué atributos tiene una mujer, qué es lo que hace que sea un hombre o una mujer. Entonces, ese saber es para mí un obstáculo no solo para los devenires, sino para que haya potencias más allá del binario heterosexual.
Eh, También me parece que esto es algo que el significante permite poder ponerlo en cuestión, ¿no? Porque el significante es algo que no tiene un significado en sí mismo, ni tampoco es algo en sí mismo, sino que está articulado a otros significantes para poder tener un sentido. Eh, entonces, en principio, quizás el no saber a priori lo que un cuerpo puede esté del lado del analista, como una posición ética, que no sabe lo que un significante quiere decir, ni tampoco sabe o ni tampoco debería saber lo que su analizante puede, es decir, lo que puede ser, lo que puede hacer, no importa cómo lo lea. Eh, Esto es algo que ya en cierta forma muchos analistas lo han planteado, incluso Lacan, que es la nesciencia del analista, la docta ignorancia o una sumisión, una estricta sumisión a las posiciones subjetivas del analizante, pero que como está articulado al régimen heterosexual, ese punto me parece que ahí queda como problemático, ¿no? Como es algo que quizás se usa para otras cuestiones, pero para la heterosexualidad ya hay un saber en el psicoanálisis. Cuando lo que hay que hacer me parece que es dejar de lado ese saber, partir de un no saber y no saber ni siquiera qué hay, porque si ya sabes que hay hombres y mujeres, cuando venga una persona no binaria, género fluido o a género a tu consultorio, quizás esa persona tenga un obstáculo para escuchar lo que esa persona traiga, ¿no? Si ya sabes que hay solo dos y esa persona tiene un conflicto con esos dos y plantea otra alternativa, es como puede llevar a cuestiones más cisnormativas o patologizantes en el peor de los casos, o reforzar un malestar que ya una persona, por ejemplo, una persona género fluido o no binaria, ya hay un malestar que proviene, que la sociedad brinda, ¿no? Por eso, ¿no? Porque no respetan los pronombres, porque según la imagen que uno tenga también es difícil acceder a ciertos trabajos, a ciertos espacios, hay discriminación, entonces si un psicoanálisis replica esa violencia o la refuerza, me parece que es lo peor que puede hacer. Es una Sí, posición antiética. sí, Alfredo ya lo diagnosticaba en el bucle anterior, ¿no? Justo Ujú. ¿no? Esto sería el suicidio, el psicoanálisis sería la muerte total del psicoanálisis, porque casi hasta valdría la pena poner en duda si eso es psicoanálisis, casi también estaría bueno, y que también un régimen teórico de analistas, eh, quizá estén llevando esa lectura a eso. Parece que fuera la única vía, la muerte del psicoanálisis, y no podría ser así. Ahora, escuchándote y leyendo todo esto que nos dices de manera muy particular, muy genial, esto hace retornar al psicoanálisis para seguirle otorgando su carácter más subversivo. Es decir, el psicoanálisis tiene que tener ese carácter subversivo, sino capaz, no sé, no podría poner en duda si es psicoanálisis, porque si no es muy cercano a un médico, a otra disciplina que tiene, digamos, otras caracterologías patológicas, ideológicas sobre todo. Y cuando te escuchaba esto del cuerpo y algunas clínicas que, digamos, apuntan en sentido contrario, me hiciste pensar en aquellos analistas que eh, piensan la cura como coger mejor, ¿no? Mm. Como coger mejor, como Coger dos aceptar veces por coger semana, una vez por sí, semana, ¿no? sí. También como si el cuerpo fuera eso, ¿no? Y como si se hace más, se hace mejor, ¿no? Si dura mucho, dura menos. O sea, son puras cosas que me parece que si uno piensa ese campo vacío del significante, uno puede otorgarle ese todo el espacio vacío para poner otra cosa y que venga algo ahí, ¿no? Y no pensar que coger, sí es coger, y que hacer el amor es hacer el amor, ¿no? Y porque todo eso es un campo vacío también porque es todo significante. Ahí son cosas que uno puede echar ahí para colocarlo en otro lugar, pero sí habría, digamos, también una tendencia donde los colegas escuchan eso como que es así, ¿no? Como
como si un paciente colocara su inquietud por coger mal y el psicoanálisis tuviera que hacer una maniobra como para que cogiera mejor, me parece que sería catastrófico. Y hay colegas que lo apuntan. ¿Por qué un colega apuntaría eso? ¿No? O sea, me parece, como dices tú, todo el entramado teórico adverso, es decir, totalmente contrario que están puntuando eso, ese suicidio, ¿no? De lo que me parece que sí debería y debería seguir teniendo el psicoanálisis este carácter subversivo de campo vacío, ¿no? Lo que el significante como un campo vacío nos da. Bueno, eso se me ocurría cuando yo te escuchaba. Sí, Zaira, ¿vos querías decir algo? Sí, bueno, iba solo a continuar con la idea que vienen abordando, de cómo el significante permite vaciar para poder escuchar otro discurso, ¿no? Es algo que en otros bucles veníamos, me parece que con Félix Morales lo También con abordábamos Félix. y ahí nos surgió la idea, ¿no? De nombrarlo como incluso hasta la clínica del significante, ¿no? Eso separa dentro del mismo modelo teórico del psicoanálisis como si fuera una especie, no sé, bueno, lo nombro así, como si fuera una especie de modelo también interno del psicoanálisis que te permite dentro del mismo psicoanálisis salir del discurso heteronormativo que ahora nos expones, ¿no? Y que muy detalladamente nos expones. Entonces, me parece muy interesante las propuestas que nos traes de elegir como modelo teórico y de ahí ciertas direcciones, ¿no? Con la invención de otredad, con la falta en ser, con la Las noción aristas, por así significante, llamarlo. exacto, las aristas que nos permiten escuchar otra cosa. Me agrada mucho cómo lo expones, porque no solo es decir, eso no, el psicoanálisis ha producido esto, Freud, su discurso, el discurso heterosexual siempre dirige, bueno, me agrada cómo lo dices porque no solo es decir no, eso no, sino es decir, con esto podemos producir otro discurso, dirigir una cura hacia otro punto diferente, que no produzca el suicidio, ¿no? Tanto el suicidio como de un paciente o que aumente su malestar, como el suicidio del mismo psicoanálisis, ¿no? Sí, bueno, retomo los comentarios de ustedes dos. Por un lado, lo que decía Sala de que si eso es psicoanálisis o no, o sea, los psicoanálisis más heteronormativos, o sea, más conservadores, retrógrados o anticuados, uno diría, eso no es psicoanálisis. Yo como tengo un conflicto con eso, porque a veces pienso que quizás eso sea lo más psicoanálisis que hay, y hay que hacer otra cosa, y hay que salir de eso y armar otra cosa. Por eso me parecen interesantes todas las propuestas que apuntan a quizá nombrarlo, porque ya nombrarlo produce algo nuevo, ¿no? Como esto de clínica del significante me parece que es interesante, o Tomás Pal lo llama alioanálisis, como análisis del discurso del otro. Me parece que en ese sentido, como yo a veces estoy muy tentada de decir, bueno, quédense estas personas con el psicoanálisis, hagamos otra cosa, quienes queramos hagamos otra cosa. Eh, lo cual tiene sus problemas también, ¿no? Porque nos deja muy soles, es como que, y en franca oposición con los otros, es como una posición un poco difícil esa, pero a mí me parece que a veces es como, estoy muy tentada de decir eso, como, y el psicoanálisis quizás en gran medida, muchos psicoanalistas y muchos psicoanálisis y muchas escuelas quizás sean conservadores, no estén dispuestos a hacer una mutación epistemológica. Entonces, bueno, quizás que se quede con eso, que eso sea el psicoanálisis y armar otra cosa que sí que tenga cierta predisposición a una mutación epistemológica, a una apertura a otros discursos. No sé, no tengo una respuesta con eso como lo vengo pensando, porque no es tan simple hacer ese movimiento. Incluso a Alfredo Edelstein a veces lo piensa, está tentado de decirlo así, pero como que le cuesta plantearlo como hacer otro psicoanálisis. A veces plantea otro Lacan, pero como por ahí la idea es hacer otro psicoanálisis, otra cosa, nombrarlo de otra manera. Eh, y bueno, con respecto a lo que decía Zaira, de
qué modelo es el más factible o el más adecuado para articularlo a estos otros discursos, me parece que es un tema fundamental para pensarlo, porque a mí me parece que no puede haber, para mí, esto es una opinión muy personal, para mí no puede haber un Freud queer, por ejemplo, o un Freud con perspectiva de género o teoría queer, porque ya el modelo teórico es contrario a esa posición. Es un modelo para mí biologicista, sustancialista, esencialista, que es como, si le sacás a Freud la teoría de la sexualidad, la teoría del complejo de Edipo, y la teoría más sustancialista dura que tiene, es como, no queda nada. Es como muy difícil. Yo en este sentido estoy como en desacuerdo con los colegas que están tratando de proponer un complejo de Edipo queer, por ejemplo, despojado de heteronormatividad, porque ya el complejo de Edipo es una matriz heteronormativa, entonces, por más que uno piense que sí, que la familia podrá ser diversa, podrá estar, la configuración familiar podrá ser distinta y el desarrollo del Edipo podrá ser distinto, sigue habiendo una matriz de subjetivación del deseo y de la identidad confinada a la familia, sea cual sea la configuración familiar. Entonces ya eso me parece que es un obstáculo. Por ejemplo, ¿no? La teoría de los dos tiempos de la sexualidad, del desarrollo sexual, desde la perversión polimorfa hacia un desarrollo normal, alonormado, heterosexual, con fines reproductivos. Me parece que ya el modelo freudiano tiene esos inconvenientes, por lo cual a mí me parece que ha tenido sus ventajas, Freud ha sido el fundador de un discurso, pero como que hay que pasar a otra cosa, me parece. Obviamente yo sé que esto a muchísima gente no les agrada, ni ya en este momento están sacando el video porque Freud sigue habiendo como un amor y como una lealtad a Freud y como un sentimiento de que no podría haber un psicoanálisis más allá de Freud o distinto del de Freud, es como es una constante también. Y eso también es un poco responsabilidad a veces de las instituciones en las que se transmite el psicoanálisis. Y cierto sentido común también, porque acá en Argentina, no sé cómo es en México, pero acá en Argentina Freud es parte de la cultura como el mate, el fútbol, de verdad, quizás por ahí en otras provincias no tanto, pero en Buenos Aires el psicoanálisis está muy metido en la cultura, en las artes. eh, Se habla de Edipo, de inconsciente, de pulsión, comúnmente, o sea, en su sentido más vulgar y más banal, pero está muy presente en nuestra cultura, así que eso también es otro obstáculo para pensar más allá de Freud. Eh, y la otra cuestión es la cuestión de la subversión, que el psicoanálisis para mí ha tenido subversiones a medias, como que sus subversiones nunca han sido tan potentes como para desestabilizar el status quo, como que fueron como, estuvieron esbozadas, pero como que no terminaron de, de producir una subversión justamente porque me parece que el psicoanálisis en gran medida fue algo pensado para unas clases más pudientes, justamente quienes tienen el acceso al poder, o una posición privilegiada dentro de la sociedad, aún hoy en día, ¿no? No es, si bien existen lugares donde uno puede acceder a una terapia psicoanalítica por un valor muy bajo, por un bono contribución. En gran medida el psicoanálisis sigue siendo una práctica un poco elitista a veces, ¿no? Es caro acceder a un psicoanálisis a veces. No es tan fácil pagarse un psicoanalista todas las semanas o 2 veces por semana durante mucho tiempo. También entiendo que la formación también es muy costosa, requiere mucho tiempo de estudio, uno invierte muchísimo para formarse como analista. Qué sé yo, alquilar un consultorio y todo lo demás también o sea, requiere toda una inversión. Pero bueno, tiene esa cuestión que me parece que hay que revisarla actualmente. Por ejemplo, Freud y la sexualidad. Freud dijo que intentó ampliar la sexualidad.
ampliar el concepto de sexualidad. Y en cierta medida lo logró, porque la sexualidad no quedó restringida o reducida a lo genital, a la adultez y a la reproducción, pero también quedó encerrada a la heterosexualidad, a un binario masculino-femenino, a un desarrollo normal de la sexualidad, que ya plantear un desarrollo normal plantea que hay desarrollos anormales o desarrollos desviados. Eso también es un problema y que me parece que en el psicoanálisis lacaniano a veces estuvo también, ¿no? Plantear que hay un desarrollo normal y que, bueno, por ejemplo, la homosexualidad sería un desarrollo no tan normal. Eh, no porque yo esté pensando que haya que normalizar todo y que todo tiene que ser normal, justamente normalidad es el problema, la idea de que hay una norma operando. Pero sí, el problema para mí de eso son las consecuencias patologizantes de eso. Bueno, hasta ahí. Sí, cuando hablábamos del régimen de la subjetivación, y ahorita me acordé de lo que decías al principio, entonces se trata de saber cómo está operando la norma. O sea, es decir, ya decir que hay norma es, ya no nos, ya no es suficiente, ¿no? Es como esto que llamabas de manera muy, muy potente, ¿no? La subversión como un esbozo. Ya está, no, no. Por supuesto que el psicoanálisis no tiene mucho de subversivo a veces, ¿no? Es como, habría que ver qué tan subversivo es, ¿no? Sobre todo por lo que se lee ahí, por lo que un analista puede puntuar, en lo que puede considerar hasta una cura, ¿no? Otro concepto ahí súper interesante para seguir pensando el psicoanálisis, ¿no? La cura con esto, ¿no? Es decir, cómo se cura un paciente, ¿no? Y cómo eso termina trastocado. Bueno, ahorita con lo último que comentaba Narela, pensaba ok, el problema, digamos, sería la norma, ¿verdad? Pero todavía es cuando esa norma se convierte en un malestar para el paciente, para el sujeto. Entonces entonces, ¿cómo se introduce entonces ahí el analista? ¿Cómo se introducirían sus intervenciones? Y bueno, creo que la propuesta de Narela ha sido muy clara, ¿no? Con un modelo teórico con determinadas aristas que permitan introducir otros discursos. Bueno, solo quería puntualizar Como eso. hacer venir, eso, ¿no? Ajá, Hacer venir exacto, algo ahí. exacto. Sí, porque puede ocurrir que una norma no produzca necesariamente malestar en una persona que esté cómoda con el sexo, el género que le asignaron, con cómo le transmitieron ciertos roles de lo que es la feminidad o la masculinidad, lo que tiene que hacer la mujer. Pues sí, puede ser, ocurre eso también, que una persona Sí, le esté va muy cómoda bien. con eso y defienda eso incluso. Eh, sí, me parece que el, cuando alguien tiene esa incomodidad o ese malestar o una cierta posición crítica respecto a eso, sí, el psicoanálisis tiene que poder, si esa persona acude a un analista, el psicoanálisis tiene que poder estar a la altura de eso y no justamente irle en contra, en ese sentido defendiendo que la norma es, considerando que no hay norma o que son ideas de esa persona, eh, qué sé yo, todas las posibilidades que puede haber en un psicoanalista que esté en una posición más conservadora. Ahora, bueno, avanzo un poquito más, si les parecen Claro. estas notas. Eh, entonces, lo otro que me parece que es, además de frente a la identidad, a la sexistencia, o poner falta en ser a partir del significante, devenir también como una posibilidad distinta a consolidar identificaciones, ¿no? Pienso en algunos psicoanálisis, por ejemplo, que piensan en la dirección de la cura como identificarse al síntoma. Uno terminaría identificado al síntoma, un saber hacer con el síntoma. Bueno, esa es una posición, pero me parece que podría haber otras. Es decir, como pasar de la identificación al devenir. Eh, Esto es algo que lo trabaja muy interesante en el libro La mujer y lo femenino, que es de algunas investigadoras de Apola de La Plata. Tienen un capítulo sobre las fórmulas de la sexuación que las leen como un grafo.
como un grafo para la dirección de la cura, es decir, no como dos casilleros en los que hay que ubicar individuos según cómo está operando la función fálica, sino como la sexuación como una posición discursiva, supuesta, hipotética por el analista, una hipótesis del analista, que serviría como útil para la dirección de la cura, y no como la sexuación como un paso más o como un elemento más del desarrollo psicosexual del individuo, eh, en términos de lado hombre o lado mujer, ni mucho menos en relación a sus genitales, sino como un elemento que permitiría esto, pasar de una consistencia en un modo de posicionarse discursivamente a otro tipo de consistencia, por ahí más abierta a sentidos más inconsistentes, más incompletos. Un poco la propuesta de las fórmulas de la textuación de Diego González va en ese sentido también, me parece. No pensarla así como las fórmulas como una tabla de dos entradas en la que hay que ubicar a un individuo, o caes acá o caes en la otra, sino como más un elemento para la lectura de un caso y direcciones posibles. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hay una cita de Foucault que me parece que es hermosa para tener en cuenta. Foucault ha sido muy crítico del psicoanálisis en muchas oportunidades, y bueno, de hecho Foucault estaba en contacto con Lacan, o sea, y con Deleuze y con autores que también criticaban a Lacan, y en su momento publicó libros haciéndole críticas muy interesantes y muy argumentadas y atinadas al psicoanálisis. Uno de ellos es el volumen 1 de Historia de la Sexualidad, en el que hacia el final plantea algo positivo para el psicoanálisis, o algo que para él sería interesante del psicoanálisis, que es que el psicoanálisis tuvo la virtud de cuestionar las teorías degenerativas, patológicas, es decir, las teorías como la de Krafft-Ebing, por ejemplo, que proponían que la sexualidad era un efecto hereditario genético, ¿no? Y las anormalidades sexuales eran un efecto de la herencia degenerativa. El psicoanálisis lo que hizo pensarlo en otros términos, es decir, reinscribirlo en lo simbólico. Entonces, lo que Foucault dice que es que el honor político del psicoanálisis es reinscribir las cuestiones del sexo en lo simbólico y sacarlo de lo real, es decir, no pensar que eso es algo natural, prediscursivo, anatómico, sino pensarlo más en términos de la incidencia del lenguaje sobre en la modelización de los cuerpos y de los deseos. Entonces, eso me parece que es una posición también potente para el psicoanálisis. Sobre todo para los psicoanálisis que siguen pensando que el sexo es algo real y que no hay un modelo de sexualidad que esté interviniendo en el modo de entender el sexo. Y hago mucho hincapié en el sexo, porque me parece que es uno de los términos, y en el sexo me estoy refiriendo a lo que se llama comúnmente sexo biológico o sexo anatómico, porque me parece que es un término que cuesta muchísimo para los psicoanalistas cuestionar, y es lo que lleva a que siga habiendo patologización de las identidades trans, de las personas de género fluyente o no binaria, porque es como, no estaría operando bien el falo para acomodarlos en una identificación estable de hombre o mujer. Entonces, según esa teoría, ¿no? Eh, Me parece que es un tema que hay que cuestionar, estudiarlo bien y poder producir algo distinto. Y eso me lleva al último punto de estas notas que les traje, que es las incidencias de los modelos de la diferencia sexual en el psicoanálisis. Que esto es algo para mí interesantísimo, que lo vengo estudiando en este último tiempo, que es que a lo largo de la historia ha habido distintos modelos que proponen un modo de entender el sexo, por ejemplo, o los sexos. Eh, Esto es algo que hay muy poco material sobre eso, es como no está muy estudiado, y mucho menos en psicoanálisis, porque justamente se sigue pensando
comúnmente que el sexo es lo real y como que siempre fue así. Siempre hubo hombre y mujer, siempre hubo macho y hembra, entonces no hay mucho que estudiar ahí. Y no, yo me estoy encontrando que hubo modelos muy diferentes, desde autores que proponen que desde la antigüedad hasta la modernidad ha habido un modelo unisexo o monosexo, es decir, había un solo sexo con diferencias de grados, es decir, un solo sexo masculino y diferencias de grados. O sea, lo que en esa época se consideraba mujer era como un hombre imperfecto o un hombre con ciertas características distintas. Por ejemplo, en vez de tener el pene hacia afuera, el pene metido hacia adentro. El pene como una cavidad, pero era como pene para todos, ¿no? Como la premisa histórica del falo, dice Bruno Bonoris, como algo que formaba parte del modo médico de entender. Es decir, no eran diferencias de clases, un sexo, otro sexo, sino un sexo y diferencias de grados. Y la diferencia estaba en el calor del cuerpo. El cuerpo de la mujer era más frío, por eso el pene no había descendido. Eh, Ese era un modelo. Luego en la modernidad proponen que hay otro modelo que sigue siendo el dominante, que es el modelo de dos sexos opuestos, inconmensurables entre sí, ahí sí, una diferencia de clases, o sea, dos sexos distintos. Luego, esas son como dos modelos que han tenido consecuencias políticas, jurídicas, sociales muy importantes. Luego hubo otros que no han tenido tanta presencia en otros campos, pero que han existido también, y uno de ellos, que es muy conocido en psicoanálisis, pero muy poco estudiado, que es el modelo de la bisexualidad. Lo han leído ustedes seguramente en Freud. Freud habla de una bisexualidad constitutiva, que dice que lo toma de Flies, pero el modelo de la bisexualidad fue un modelo que lo tomaron muchísimos autores y que tuvo un cierto apogeo en Alemania e Inglaterra a principios del siglo XX, que fue un modelo que a partir de que las mujeres empiezan a hacer actividades más propias de los hombres actividades más propias de las mujeres, eso incidió en un cambio en el modo de concebir el sexo, que ya no se entendían como dos sexos opuestos puros, sino como que en cada individuo existe una mezcla de ambos, ¿sí? No solo a nivel somático, a nivel de las gónadas, a nivel de los genitales, de los caracteres sexuales, sino también a nivel de feminidad y masculinidad, distintas proporciones de masculinidad y feminidad en un mismo cuerpo. Ese es un modelo que toma Freud, lo utiliza para un montón de cuestiones, para pensar, por ejemplo, la heterosexualidad, la homosexualidad, para pensar el complejo de Edipo. En el yo y el ello, por ejemplo, el Edipo completo, el Edipo negativo y positivo que se daría en un individuo, forma parte, está determinado por la disposición bisexual. Y esto que toma Freud de Flies también fue muy promovido por otro autor, que era un filósofo que se llama Otto Weininger, que escribió un libro que se llama Sexo y Carácter en 1903, donde proponía el modelo de la bisexualidad. También lo tomó Hirschfeld, que era otro sexólogo de la época de Freud, colega de Freud, pero un judío gay, que se dedicaba a intentar encontrar las bases biológicas de la homosexualidad para que deje de ser criminalizada. Es decir, si se pensaba que la homosexualidad podía ser algo natural, entonces podía dejar de ser un crimen o algo que fuera perseguido. O sea, Hirschfeld tenía ese interés. Y en ese sentido, Freud lo que le responde es que la homosexualidad no es en sí misma innata, sino que depende del desarrollo del complejo de Edipo. Estoy resumiendo un capítulo de la historia del psicoanálisis, pero que para mí es interesantísimo. A lo que voy con esto, que hubo un modelo, que también otro, que no duró mucho, el modelo de la bisexualidad habrá durado algunas décadas, algunos se lo atribuyen a Darwin, que propone que en cada especie existen rudimentos del otro sexo, en cada individuo de cada especie, y que fue un modelo que permitió
por ejemplo, que se empezaran a hacer las primeras intervenciones quirúrgicas y endocrinológicas sobre las personas trans a principios del siglo XX. Es fuertísimo esto. Para mí es como el cambio en el modo de concebir el sexo permite que haya otras posiciones posibles. Es decir, los primeros tratamientos hormonales y quirúrgicos, por ejemplo, de extirpación de mamas, extirpación del pene, intento de construir una vagina o un pene, o lo que hoy se llama la faloplastia, fueron permitidos por el cambio en el modo de concebir el sexo, porque se pensaba que si yo tengo los dos sexos en potencia, tengo más desarrollado uno y el otro como que no está en potencia, es decir, no está desarrollado, puedo inhibir uno y desarrollar el otro. O sea, eso es lo que permitió el modelo de la bisexualidad. Luego hubo otro que es el modelo del pluralismo sexual, que ese es propio de Hirschfeld, el autor que les decía hace un ratito, de Magnus Hirschfeld, de pensar que cada sexo es la combinación de un montón de características, no solo la cuestión más somática, sino también las gónadas, el modo en que la persona se autopercibe, las prácticas sexuales que tiene, el modo en que expresa su género, es decir, lo que hoy llamamos expresión de género, es decir, y un montón de otros elementos que ahora no los recuerdo, pero que son, cada sexo de cada individuo es una combinación única de esos elementos, una combinación singular de esos elementos. En ese sentido, pensando en el tipo de combinaciones posibles, para Hirschfeld habría 43 millones de sexos distintos, porque son todas combinaciones distintas. Ese fue otro modelo que también no tuvo un gran impacto a nivel social y cultural y político, pero que existieron modos diferentes. El psicoanálisis quedó muy pegado, el psicoanálisis actual y de las últimas décadas, al modelo de la diferencia sexual, al modelo de sexo dual. Cuando, por ejemplo, en el de Freud, para mí en el de Freud coexisten al menos 2 o 3 modelos. Para mí en el de Freud, por un lado, está el del modelo de un solo sexo, en el modo en que él tiene de pensar la premisa universal del falo, la libido única como masculina. Están los dos sexos al pensar las dos consecuencias distintas del complejo de Edipo, es decir, los dos caminos distintos, opuestos según el órgano que se tenga, y está el modelo de la bisexualidad influyendo, por ejemplo, en la orientación del deseo, en algunos aspectos del complejo de Edipo. Es decir, ¿por qué les traigo esto? Porque me parece que es fundamental que investiguemos a qué modelo de la diferencia sexual nos estamos remitiendo, porque quizás pensemos que el sexo es lo real, que es algo prediscursivo, y estamos ya partiendo de un modelo. Con lo cual, mi pregunta es si el psicoanálisis requiere necesariamente de la articulación a algún modelo. O sea, si el psicoanálisis es un tema del psicoanálisis pensar cuántos sexos hay, o trabaja con otra cosa. Lo pongo como pregunta, no tengo la respuesta. Quizás sí, pero no sé, porque me parece que según el modelo que se tenga puede tener consecuencias heteronormativas, binaristas, ya a partir del modelo de la diferencia, del modelo dual, tiene consecuencias cisnormativas, patologizantes para quien no responda a ese modelo. Porque esto es hasta donde yo he llegado con la investigación de los modelos. Creo que en biología hay otros también ahora que no piensan que hay dos sexos. Y no es que lo piensan ahora, ya desde hace algunas décadas se sabe que no hay dos sexos como datos puros, sino que tratar de estabilizar todos los datos como cromosomas, gónadas, las hormonas, los caracteres sexuales secundarios en solo dos, en una combinación posible de dos solamente, ya es una operación política y tendenciosa, no algo que responda a un hecho biológico natural.
De hecho, hay una autora que se llama Anne Fausto Sterling que propone que hay 5 sexos según cuáles sean los marcadores que se tengan en cuenta. Y esto lo propuso hace 20 años una bióloga feminista. Así que bueno, eso es algo que tengo pendiente para investigar. ¿Cómo se piensa en biología actualmente? ¿Qué debates hay en torno a cómo se entienden los sexos? Para pensar eso, ¿qué incidencias posibles podría tener en el psicoanálisis? Qué importante y qué bello, digamos, todo el recorrido que se ha hecho y que ha sido tejiendo de manera muy, muy importante y bella. Me hiciste pensar cuando hacías este apunte de Michel Foucault, sobre todo en 1975-76, con La voluntad de saber, primer tomo. Un tomo importantísimo de crítica al psicoanálisis en Michel Foucault, porque sí, uno podría decir que es de los tomos más críticos, claro que hay otros, pero me parece que ahí Foucault está pensando algo del psicoanálisis a la par de la analítica del poder. A mí siempre me ha parecido eso, porque ahí también Foucault más o menos se encuentra con que todo es poder, o el poder está abigarrado en muchos lugares. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo salimos del poder? Digamos que Foucault ya está llegando ahí y dice, bueno, todo esto es poder, pero entonces, ¿qué hacemos con esto? No? Parece, cuando descubrimos todo eso, parece que hay que hacer otra maniobra, ¿no? Es como esto que dices tú, hay que hacer otra maniobra ahí, porque no, la cosa no anda. Y me hiciste acordar de una conferencia que dio Jorge Alemán con otro teórico muy importante aquí en México, otro doctor. Y cuando Jorge Alemán hacía la puntuación del poder, dijo algo que me parece rescatable para precisar esto, porque a mí me hace mucho eco con la cuestión del sujeto, el psicoanálisis. Y decía Jorge Alemán que el sujeto llega una milésima de segundo antes que el poder. ¿No? Es decir, parece que el sujeto llega una milésima antes que la cuestión del poder, ¿no? Y en esa milésima donde el sujeto llega antes que el poder, ahí es donde uno puede invencionar otra cosa, ¿no? Es decir, si hay algo, esto heteronormativo, esto que está muy tejido con el poder, todo esta forma de articular el cuerpo, de nombrarlo, de enfermarlo, de decir la gónada, el testículo. Y hay una parte donde uno puede hacer algo. Ahora, la pregunta, siguiendo tu pregunta, es, ¿el psicoanálisis estaría articulado con esa pregunta? ¿No? ¿El psicoanálisis podría seguir apuntando a eso? Y me parece que ahí hay un porvenir, que la jalemos a eso, porque si no, pues se dispara y se va a otro lado, ¿no? Sí, a mí me parece también muy interesante este último recorrido que nos compartes acerca de las incidencias de los modelos en psicoanálisis, porque permite, escuchándote, pensaba que, bueno, eso permite ubicar al psicoanálisis, sí, el psicoanálisis en el modelo teórico, y escuchando a Alan, que tenga a lo mejor hasta más poder, ¿no? Será el médico, será bueno, que remite a lo heteronormativo, pero me pareció muy interesante este último recorrido y sobre todo la pregunta que está dirigiendo tu investigación, ¿no? Esta última pregunta que mencionaste. ¿Importa el psicoanálisis los tipos de sexualidades o esta dirección que llevas? Me agradó mucho, me agrada la dirección que lleva y me parece fundamental para que el psicoanalista esté enterado, advertido desde qué posición va a dirigirse con estos nuevos discursos, ¿no? Con el feminismo, Sí. con la teoría de género, con la teoría queer. Y bueno, pues yo creo que vamos cerrando. ¿Les gustaría agregar o comentar algo? A mí me agradó mucho cómo Narela va terminando o va cerrando su presentación con la incidencia de estos modelos sexuales en psicoanálisis. ¿Por qué? Porque se deja abierto, ¿no? Todavía. Sí, quizá yo lo único que apuntaría para preguntarle a Narela, porque es una pregunta que quizá la estaré retomando con otros interlocutores en bucle. ¿Cómo hacemos entonces o cómo seguimos haciendo
si es que lo hacemos. Habría que preguntar si lo hacemos. Esperemos que sí. ¿Cómo seguimos haciendo un psicoanálisis nuevo? Más o menos con la arista que venimos, me parece que se va diciendo, pero si yo le preguntara a Narela cómo hacemos un psicoanálisis nuevo, pensado en todas las implicaciones teórico-políticas que hemos estado tejiendo hoy, ¿cómo sería un psicoanálisis nuevo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo seguimos haciendo? Bien. Bueno, a mí me parece que es fundamental que tejamos redes también porque somos muchas personas que estamos pensando estas cosas de manera distinta, abordando distintos aspectos, enfocándonos en distintas cuestiones, pero creo que esta inquietud la tenemos muchas personas que nos dedicamos a la investigación en psicoanálisis, con lo cual me parece que es fundamental que nos conozcamos, al menos que tejamos redes, tengamos por ahí espacios de encuentro para debatir ideas, porque solamente si consideramos que el psicoanálisis es una teoría que da lugar a una clínica, una teoría que está atravesada por una política, que no está exenta de las relaciones de poder, solamente si pensamos eso podemos modificarlo, porque quienes piensan que el psicoanálisis es una práctica y que es en sí misma y que la teoría es posterior o que no tiene tanto valor la teoría y bueno, no, se quedarán en eso y no cuestionarán nada. Con lo cual es fundamental que debatamos ideas, que estudiemos, investiguemos, pensemos, propongamos cosas, presentemos nuestras investigaciones y las debatamos como para presentarlas a que sean criticadas también, porque a mí me interesa muchísimo que las cosas que yo estoy pensando haya quienes me las puedan criticar o decir, bueno, eso no, se lo puede pensar de otra manera, o hay esto que no estás viendo, o a mí yo lo pensé por tal lado, como esas cosas me parece que enriquecen muchísimo. De hecho, ya estas ideas que les estoy proponiendo ya son efecto de ponerlas a discutir con amigues, colegas y nada, es cierto ida y vuelta que van teniendo en la formación y además que son todas preliminares para pensar en una investigación más seria y más rigurosa luego. Pero bueno, como voy de a poquito, no tengo tantos recursos y voy de a poquito. Espero que por ahí más adelante pueda ir haciendo más avances en esto. Pero sí, me parece que es fundamental eso, que debatamos nuestras ideas, que las expongamos, las presentemos y tengamos esta retroalimentación al mismo tiempo que tejemos ciertas redes, para que esto sea un pensamiento vivo, ¿no? Que esté en movimiento, que no sea una tumba o un templo que hay que defender. Ni que una posición conservadora de que hay que volver a Freud, hay que quedarnos en... Porque estas cosas las escucho. Hace poco escuchaba de un espacio psicoanalítico donde alguien venía a proponer ciertas críticas y ciertas mutaciones y el que es el director del espacio terminaba, o sea, después de escuchar la presentación le decía, esto está muy bien, pero hay que volver al psicoanálisis, quedarnos en el psicoanálisis, hay que volver a Freud, hombre y mujer es lo que hay, no tenemos otra cosa, como con un rechazo muy claro a cualquier cambio, mutación o porvenir. Y esto me parece que es algo que sucede con una lamentable frecuencia, sobre todo en los espacios más académicos y hegemónicos. Con lo cual sí, me parece que es fundamental que quienes tengamos estos intereses nos conozcamos y bueno, las redes y la virtualidad ahora me parece que promueven y facilitan un montón esto. Ajá, Sí. exacto. Poner el movimiento al psicoanálisis, ¿no? No aislarlo, ¿Mm? tejiendo, debatiendo, claro. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Narela. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir este espacio, por compartirnos tus avances de investigación y bueno, queremos que en otro momento nos sigas compartiendo cómo va tu investigación. No queremos que esta sea la La primera ni última, la única. Ujú. ajá, sino que haya otro encuentro para que nos compartas ahora por dónde, hacia dónde se dirige la investigación, qué has encontrado, porque me parece muy interesante y me parece también un tema muy actual.
un tema muy actual y como lo mencionas, no todo el mundo se atreve a ponerlo sobre la mesa, ¿no? Cuando ahí Exactamente. está, o sea, nos hablan, nos hablan de estos temas. Nos hablan todo el tiempo. Exacto, exacto. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Narela, gracias por acompañarnos. Bueno, Bueno, gracias a Narela, ustedes por la invitación. Fue un placer. para mí un gusto y un honor, también eh, toda la interlocución de este día. Y bueno, última pregunta, ¿dónde te pueden encontrar la gente que esté interesada cuando ve este bucle? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo llegar a Narela? En Instagram me pueden buscar como psicoanalistas rancios, todo junto, que es mi cuenta de memes. Luego en YouTube tengo mi canal que es Psicoanalistas Rancios también. Y si no, mi mail es narela con doble L, punto catania, arroba hotmail.com. Así que si me quieren contactar me pueden escribir a esto. Lo repito, narela.catania, arroba hotmail.com. Ahí me pueden escribir, esos son mis espacios de contacto.